Cabalén. Feedback. ¿Qué le parece, Álvaro, ese tema? Ella está aquí con nosotros ya desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está el clima por allá, Paula? Mirá, fresquito, ya te digo, en directo, 14 grados, pero esta semana hubo días de 5. Wow. Así que bastante bien. Nublado, pero lindo para pasear, lindo para caminar, para recorrer. Así que... Pero viene la época fría. Se va a poner más frío. Va a venir ahora, sí, ya empezó, esta semana empezó, porque 5 grados es bajo. Sí. Hubo un día el fin de semana pasado que estuvo más bajo aún, la mínima creo que llegó a 1 o 2, y nevó en alguna provincia en donde no suele nevar. En Bariloche nevó y eso es normal. Normal. Tal vez no tan pronto, así que ya se empezaron a preparar los centros de esquí. Y Córdoba, por ejemplo, que no es una provincia donde nieve normalmente, nevó. Ah, ok. Así que va a estar, dicen que va a haber 2 meses fríos. Esta es la época para ir a disfrutar de Bariloche. Ese es mi sueño. Sí, venir Ir a allá. jugar con la nieve, viste, ya sabes. Tenés que armarte ahí un programita, después pasar por Buenos Aires para tomarte un vinito. Wow. Bueno, feedback, retroalimentación. Muy bien. El otro día hablamos sobre esto porque es muy importante saber cómo decirle las cosas a alguien. Hablamos, muchas veces las personas se enferman por no hablar y no poder decir las cosas porque saben que si lo dicen se van a enojar. Entonces van a mandar todo ese enojo hacia afuera. Entonces es muy importante, primero, para dar feedback, conocer la emoción que estamos sintiendo respecto a eso, a una persona, a una situación, a algo determinado. Tenemos que conocernos. No es lo mismo hablar con alguien con quien nos gusta hablar y abierto a recibir feedback que tener que hablar con una persona que se cierra ante nosotros cuando queremos decir algo. Entonces, ahí primero conocernos a nosotros, saber cómo nos sentimos, conocer a quién le voy a dar feedback, y ahora voy a abrir en 2 temas. ¿Cómo hago para dar feedback? ¿Qué es lo importante a tener en cuenta para dar feedback? Y después voy a decir qué es lo importante a la hora de recibir feedback. ¿Ok? Vamos con el qué es importante para dar feedback. Vamos al caso de que tenemos que decirle a alguien que trabaja con nosotros algo. Estamos trabajando o lo evaluamos. Esto puede ser de un jefe para un colaborador, puede ser de alguien para su colega, y tenemos que decirle algo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hablar y pedir, armar una reunión para eso. Es decir, ¿sabes qué? Me gustaría conversar contigo para darte feedback sobre algo. Quiero conversar contigo sobre un tema. ¿Por qué esto es importante? Porque la otra persona tiene que estar preparada. La otra persona tiene que saber que va a haber una charla. Y tener cuidado con cómo pido esa charla. Me contaba hoy una clienta que su jefe le dijo, tenemos que hablar. Y ella estuvo toda una semana preocupada. Es más, se enfermó. Cuando hablaron, el jefe le dijo, no sé qué haces con los colaboradores de la empresa, pero todos te quieren, así que te voy a aumentar el sueldo. Y ella nunca pensó que iba a ser positivo lo que le iban a decir, porque la persona generó como un clima de tensión y misterio. No le dijo, mira, conversemos la semana que viene que tengo algunas cosas para compartir contigo, ¿no? Entonces generó toda una expectativa que en la persona terminó siendo negativa. Hay que tener mucho cuidado con cómo armo esa reunión. Ahora vamos a un decálogo para dar buen feedback. Tengan en cuenta estos puntos. ¿Cómo hago yo si quiero ser bueno diciendo algo? Bien, tomen nota porque no falla. Primero, esto que decíamos antes, buscar el mejor momento. Nunca hacerlo cuando estoy enojada o cuando estoy enojado. Vamos al caso de que estamos en el programa y de repente alguno de ustedes me critica, hace una crítica sobre mí. Si yo me enojo, puede ser que conteste mal en el momento. Yo puedo dejar pasar que termine el programa, cuando termina decir, Álvaro, Lisbeth, ¿puedo hablar con ustedes? Me gustaría comentarles algo. Y cuando ustedes tengan tiempo y nos reunamos, ahí poder decirles, miren, pasó tal cosa, yo me sentí mal, ¿sí?
Buscar el momento. ¿Por qué? Porque tal vez si respondo en el momento, lo voy a estropear. Y ustedes no lo van a entender, van a decir, ¿qué le pasa a esta loca con ese carácter? ¿No? Después, el segundo paso, primero buscar el momento, después es ir de a poco, contar de a poco las cuestiones, sobre todo cuando estamos con colaboradores que una persona que trabaja con nosotros y se viene equivocando, no podemos ir con todo el listado de todo lo que hizo mal, la persona se va a cerrar enseguida. El tercer lugar es escribir lo que voy a decir antes. O sea, la persona que va a hablar tiene que tener claridad de lo que va a decir. ¿Cuál es mi objetivo en esta reunión? Decir qué. ¿Para qué? Para que después no se dispare el pasado. Si no puede ser, claro, porque también hace un año pasó y empezamos a meter temas que no tienen nada que ver. No hay nada peor cuando estamos en una conversación y alguien empieza a traer temas de otro momento y se mezcla todo y se nos fue el foco. Tiene que haber foco en la charla. Como cuarto paso es empezar con algo positivo. Hay algo que se llama usar la regla del sándwich. El sándwich, ¿no? Que tiene, por ejemplo, pan, algo en el medio y pan. Entonces empiezo, hola, ¿cómo estás? Qué bueno tal cosa. Digo algo positivo. Después voy con lo que tengo preparado de los temas a mejorar. Y después voy con lo último, con algo que pudiera ser, confío en que tenés las herramientas para lograrlo. Y ahí lo termino con algo positivo. Entonces uso la estrategia del sándwich. Negativo, positivo, perdón, positivo, negativo, positivo. La persona al decirle algo positivo baja la guardia, está tranquila, está más abierta. Si ya empiezo de entrada con algo negativo, perdí a la persona en esa comunicación. Después, como quinto paso, es explicar el comportamiento. Muchas veces las personas se sienten juzgadas cuando estamos hablando con ellas. ¿Por qué? Porque se les activa un recuerdo de la niñez. Ustedes saben que a mí me encanta trabajar con la parte pasada para resolver las creencias, de dónde aprendí lo que aprendí. Y en la comunicación muchas veces cuando un superior, un jefe o alguien con un rol en donde tiene algún cierto poder sobre nosotros, en realidad nos está activando a nuestro padre interno, tal vez un padre crítico. Entonces puede que nuestra respuesta sea la de un niño. Y entonces ahí no estaríamos en una comunicación de adultos. Hay que tener, quien se va a comunicar tiene que tener eso en cuenta. Después es explicar cómo afecta las consecuencias de lo que pasó. Si yo tengo una persona trabajando para mí que se viene equivocando en cosas, o una persona que comete un error y de repente ya viene la segunda, la tercera cometiéndolo, tengo que poder explicar, mira, si esto continúa así, las consecuencias son estas. ¿Por qué eso es importante? Hay muchos casos donde las personas dicen, no sé, me echaron, pero no entendí qué pasó. Uy, me cortaron la relación conmigo, pero no sé, de un día para otro. Nada es de un día para otro. Tal vez lo que faltó es comunicación en el medio. Hablar, expresar, la persona que quiere que algo sea diferente, pedir algo diferente, dar un feedback en el medio. En la comunicación, el feedback es la respuesta, ¿no? Hay un emisor y un receptor. Yo emito, otro recibe. El feedback es lo que vuelve del receptor. Si yo emito, hablo y nadie me devuelve nada, no hay comunicación. No hay comunicación cuando alguien manda un mail y no hay respuesta. Eso no terminó la comunicación ahí. En séptimo lugar, es hablar de las causas, es las razones por las cuales algo sucede. Poder ponerme en el lugar de la otra persona, poder entender y preguntar. Yo no puedo suponer qué le pasó a la otra persona para que me trate mal, por ejemplo, lo que hablábamos antes en el ejemplo. Yo no puedo suponer que un día se levantó Álvaro mal y de repente entré yo y tú me trato mal. No puedo suponer que le habrá pasado algo. Puedo preguntarle, Álvaro, ¿pasó algo? ¿Te pasó algo para que empieces a ser así, a tratarme así? ¿Hice algo yo? ¿No? Es preguntar. Compartir la responsabilidad, porque cuando hay dos, hay una relación.
Cuando hay dos personas hay una relación y ahí la responsabilidad es compartida. ¿Qué Tal pasa vez- cuando hay dos ingredientes en el que comunica o en el que recibe? Soberbia, yo me lo sé todo. Muy bien. Perfecto. Mira, ¿en cuál? ¿En el emisor o en el receptor? Puede caracterizar a cualquiera de los dos. Claro. Bueno, la soberbia, como hablábamos alguna vez, es miedo, ¿ok? Cuando una persona es soberbia tiene miedo de que lo descubran, tiene miedo de que descubran que no sabe. Entonces, muestra algo. Si nosotros nos estamos encontrando con una persona así, lo peor que podemos hacer es tratar de tener razón. ¿Por qué? Estaríamos en una competencia. ¿Se acuerdan que yo les dije que a nosotros se nos disparan internamente niños cuando vamos a responder a alguien? Nosotros en las comunicaciones adultas tenemos que comunicarnos de adulto a adulto. Si viene una persona que yo la percibo soberbia, ¿sí? Como que se las sabe todas y no me dan ganas de comunicar, si yo quiero desarmar eso porque me doy cuenta, siempre tiene que haber uno que se conozca para que haya buena comunicación. Hay buena comunicación cuando uno trabaja la comunicación, cuando uno se entrena en comunicación. Si yo me entreno en comunicación, puedo identificar esto que tú dices, Álvaro. Uy, ahora estoy frente a una persona soberbia. Entonces, si yo identifico que estoy frente a una persona soberbia, no voy a competir con eso. Me voy a correr y me voy a poner en un lugar adulto. Entonces, cuando la persona que crea que se lo sabe todas, yo voy a hacer preguntas. Puedo hacer preguntas, puedo decidir también que tal vez ese no es el mejor día para conversar. Puedo preguntarle a la persona si este es el día en donde quiere charlar sobre el tema, de qué forma ve las cosas. En vez de ponerme a enfrentarlo para ver quién sabe más, me corro de la escena, hago alguna pregunta y tal vez lo que hay que decidir es que ese no es el día. Tal vez hay que buscar un intermediario en esa comunicación. Hay que usar la inteligencia, ¿ok? Y para eso, porque hay distintos tipos de comunicación. Yo puedo estar frente a una persona soberbia en una venta y darme cuenta que no le voy a poder vender nada porque conmigo se pone a la defensiva. Entonces buscar a alguien que me acompañe a esa venta para que converse con esa persona de forma amena. Es identificar el perfil de la persona que tengo frente a mí. Alguien soberbio es alguien con miedo. Alguien que cree que sabe todo es alguien que no es humilde, que está con el ego ahí arriba, ¿no? Entonces, si tengo el ego arriba, tengo miedo, tengo un montón de creencias que no me van a permitir abrirme al conocimiento. Sabiendo eso, quien se va a comunicar tiene que encontrar estrategias para comunicarse. Esto es lo que yo les decía antes, preparar esa comunicación sin miedo, porque si yo voy con miedo a esa reunión, no va a terminar bien, porque vamos a estar compitiendo, vamos a ser dos niños rebeldes en una discusión, ¿sí? No es de adultos la soberbia, la soberbia es de un niño rebelde. No sé si te la respondí No, sí, o la sí, complico sí. más. Así ¿Cómo? Bien. Paula, ¿cómo puede el feedback impactar en el rendimiento de un equipo de personas, por ejemplo? Muy bien. Si yo quiero, primero es importante cuando voy a dar feedback, si voy a dar un feedback negativo, nunca, jamás en un grupo en donde yo haga sentir mal a alguien, Sí. porque todos los demás se van a querer alinear con el jefe, porque es el que manda. Entonces, naturalmente voy a poner a todos en contra de esa persona. Hay personas que utilizan eso por manipulación, pero lo cierto es que para quienes conocemos sobre comunicación, esa persona en realidad, como decía antes, tiene estrategias manipulativas de comunicación, tiene miedo. Entonces, podés tener en tu equipo a alguien que sepa sobre comunicación y ante esa persona perdés poder en realidad, porque no estás liderando positivamente. Entonces, si voy a dar feedback en un grupo y tengo que decir algo que no es bueno, primero la persona es separada.
Después lo que podemos hacer es armar una reunión de feedback entre todos para ver cómo se sintió cada uno respecto a algo que sucedió y habilitar un espacio, pero siempre con mucho cuidado de no lastimar el ego de la persona, porque el ego es miedo a perder el trabajo, miedo a cómo me van a ver los demás. Si yo quiero que esa persona siga trabajando conmigo, tengo que ser muy cuidadoso de qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Esa persona puede bajar su rendimiento. O, en su defecto, puede ser que yo lo vuelva más competitivo y que se ponga a competir con sus compañeros y que termine armando un mal clima de trabajo. Fíjense lo importante de eso. El líder tiene un poco la sartén por el mango en respecto a qué tipo de equipo quiere tener. Siempre nosotros decimos, los equipos son como su líder. Eso es algo muy en los negocios. Cuando quieras ver cómo funciona una compañía, mira al líder. Si vos tenés gente que lleva y trae chisme, que compiten todos entre sí, que se matan, que la pasan mal, el líder es el que está generando eso. Entonces pueden ser líderes positivos o negativos. Nos estamos yendo de tema que puede ser para otra vez. Entonces, si yo quiero que en el equipo haya buen resultado, tengo que incentivar y motivar a las personas, las tengo que hacer sentir bien. Y equivocarse se equivoca cualquiera. Todos, de hecho, parte del proceso de aprendizaje es equivocarse. Como líder, yo no puedo pretender que la persona sepa todo. Lo que sí puedo hacer es decirle, mira, en este proceso, por el rol que tenés, es muy riesgoso que te equivoques en esto. Entonces, 1, 2, 3, a la tercera que te equivocas, tenemos que cambiarte de posición o sacarte de la compañía porque es dañino para la compañía, puede hacer daño. ¿Me explico? Pero es importante que las personas sepan esto. Muy bien. Feedback, retroalimentación. Algo antes de terminar. A ver. En la vida diaria, nosotros puede que tengamos alguno de esos amigos confrontativos que nos dicen todo. Miren, ay, este es mi amigo que me dice todo. Pero resulta que puede ser que haya días en donde uno no tiene ganas de escuchar algo. Y tenemos esos amigos o ese familiar o esa persona que no se calla. Es muy directo. Es muy importante también aprender a decir, hoy no estoy para escuchar, hoy no estoy abierto para escuchar. Es poner límites en el feedback. Hoy no es mi día para escuchar feedback. Bueno. Muy bien. Y otra cosa importante, elegir quién quiero que me dé feedback. Yo no le pido feedback a alguien a quien yo no respeto o valoro. Claro. Alguien que sabe menos de lo que yo considero en términos de ayuda. Por ejemplo, si quiero escribir un libro, no, de repente quiero el feedback de alguien que tiene experiencia en eso y tal vez no le voy a ir a pedir feedback a alguien que no lee. Exacto. Alguien que pueda aportarme Alguien que pueda aportar. algo Sí. bueno. Sí, que a mí. tenga credibilidad para mí de alguna manera, respeto, y lo voy a Así es. aceptar abiertamente, así es. Gracias, Paula, como siempre. Bueno, porque sé que Bueno, esa persona placer. va a hacer algo bueno por mí. Claro. No me va a tratar de hacer mal. Así de sencillo. Bueno, gracias, Paula. Que tengas excelente día. Bendiciones. Saludos en casa a Buen todos. fin de. Gracias Gracias. igualmente. Saludos por allá. Se Chau, chau. acabó el tiempo.